En América Latina, la figura del curandero o sanador ocupa un lugar fundamental dentro del tejido cultural y espiritual de los pueblos. Estos hombres y mujeres, herederos de saberes ancestrales transmitidos por generaciones, combinan el uso de plantas medicinales, rituales espirituales y prácticas simbólicas para tratar enfermedades físicas, emocionales y del alma. Más que simples practicantes de la medicina tradicional, los curanderos representan una conexión viva entre el conocimiento indígena, las creencias populares y la espiritualidad que define gran parte de la identidad latinoamericana. Su presencia sigue vigente hoy, tanto en comunidades rurales como en contextos urbanos, donde muchas personas recurren a ellos en busca de equilibrio, sanación y sentido. Varias décadas atrás, los curanderos y los médicos tenían casi el mismo prestigio. Hoy las cosas han cambiado y por eso aquí te presento a los curanderos más populares de Latinoamérica, parte 1. Don Iván Ramón es un curandero muy querido, pariente de María Sabina y aprendiz de Pachita. Nació en un pequeño pueblo de la Mixteca Alta en Oaxaca, México. Es descendiente de una familia de chamanes y curanderos predominantemente indígenas. Don Iván creció en la sierra, en el medio campesino, y posteriormente emigró a la Ciudad de México, donde dio inicio a su verdadero don. Iván Ramón fue elegido e iniciado dentro de una modalidad chamánica, una sensibilidad extraña, el llamado divino, para ejercer el don de la curación. Su curanderismo mezcla lo ancestral con lo urbano. No era el curandero tradicional de pueblo, sino alguien que trabajaba en ciudad y adaptó su práctica. Practica métodos como limpias, trance o posesión espiritual, lectura de manos, percepción vibracional de las personas y más. No es exactamente lo mismo que el neoshamanismo de algunas escuelas modernas cuyas clínicas surgen especialmente en los Estados Unidos. Es muy diferente del que practicaron sus ancestros familiares. El curanderismo de Don Iván también fue diferente del que practican los curanderos en los pueblos oaxaqueños, y aunque tiene más continuidad con prácticas tradicionales, también contempló influencias externas. Ramón aseguró que se sentía diferente a los demás. Dijo que comenzó a escuchar los colores y los podía saborear, y además los podía oler, porque según él también tienen un sonido. Afirmó que también podía escuchar crecer la hierba y podía ver trabajar a la madre naturaleza en forma para poder dar nacimiento a otras plantas. Iván Ramón es un curandero que tiene sus raíces en la cultura mesoamericana y que conocía las tradiciones autóctonas, y progresivamente sumó en su aprendizaje diferentes vertientes de lo moderno con lo arcaico. No hay datos oficiales de su nacimiento, pero se sabe que desde el año 2024 se le ha visto muy poco. Eduardo Wilfredo Calderón Palomino, mejor conocido como el Tuno, nació en 1930 en Trujillo, región de La Libertad, en el norte de Perú. Provenía de una familia donde al menos sus padres tenían conexiones con el curanderismo, ambos eran hijos de curanderos. Esta herencia familiar influyó en su interés y prácticas de sanación tradicional. Tuvo estudios iniciales en su infancia en escuelas locales o escuelas fiscales en Trujillo, aunque no continuó una educación superior formal en medicina. En su juventud tuvo distintas aspiraciones, por ejemplo, quería estudiar para sacerdote, pero su trayectoria lo llevó por otros rumbos. A inicios de los años 50, siendo joven, sufrió una enfermedad extraña que los médicos no pudieron resolver. Sus padres lo llevaron con una curandera especializada en hierbas, quien lo trató y sanó. A partir de ese evento, decidió adentrarse en el curanderismo. Combinaba su práctica de sanación con su vida cotidiana. Trabajó como pescador, albañil, estibador, artesano ceramista y restaurador, entre otras cosas. Luego de 4 años de aprendizaje, a los 28 años, realizó su primera cura dirigida a un pariente. También restauró murales en la ciudadela de Chan Chan alrededor de 1965, lo que le permitió entrar en contacto con antropólogos etnobotánicos como Douglas Sharon, quien a la postre se interesaría en su trabajo y dejaría documentos sobre Eduardo Calderón. Fue entonces que el estadounidense publicó un libro que extendería la fama del Tuno. El Tuno era practicante de la mesa norteña. Se refiere principalmente al curanderismo norteño del Perú, un ritual chamánico que involucra una mesa con diversos objetos simbólicos y plantas para la curación, adivinación y protección. La mesa es un altar ceremonial donde un curandero o maestro coloca objetos con poderes mágicos para realizar rituales que incluyen varas, espadas, botellas con plantas mágicas y otros objetos, además de piedras, entre otros.
El Tuno fue visto no solo como sanador, sino como figura de puente entre tradiciones ancestrales y la sociedad contemporánea. Proporcionaba curaciones a quienes no podían costear servicios médicos, interviniendo también en lo psicológico, en lo espiritual y en lo comunitario. Su práctica incluía elementos ancestrales indígenas, cristianos y otros conceptos esotéricos modernos. Se percibe como mezclaba creencias andinas, tratamientos con plantas medicinales, ceremonias de las huaringas, que son lagunas sagradas, ubicadas en el páramo andino de la Sierra Norte del Perú, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca. También usó el cuy en terapias para la sanación. Finalmente, Eduardo Calderón Palomino el Tuno murió en 1996 en Trujillo, Perú. Doña Petra es una curandera de una tribu indígena yaqui. Ella vive en Huiribis, en el estado de Sonora, México. Doña Petra no sabe leer ni escribir, no tiene una fecha de nacimiento. Relatos de Ultratumba lleva años haciendo una gran investigación sobre la trayectoria de Doña Petra. Según lo que ha relatado, ella misma puede curar todo tipo de males, desde gente que necesita trasplantes de corazón o de riñones, cáncer, diabetes, incluso es capaz de curar a distancia. Ella asegura que en la noche visita a sus pacientes, en cualquier parte del mundo. Asegura que tiene al lado a sus doctores, que se trata de gente que murió hace siglos o miles de años y que la ayudan a sanar, a curar a todas esas personas. Destaca que sus métodos de curación consisten en inyectar a las personas, pero este procedimiento es únicamente mental. Los curanderos yaquis poseen un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas medicinales de su entorno natural, como el anís estrella, batamote, torote prieto y hoja de guayaba. Los curanderos son seleccionados desde la infancia por un don divino para sanar, lo que marca el inicio de su vida dedicada a la curación, pero no es el caso de Doña Petra. La sanadora aseguró que desde pequeña siempre obtuvo una luz, y podía ver y sentir cosas que otros no. Según la sanadora, asegura que estos espíritus, que ella llama doctores, guían en sus prácticas y le proporcionan la energía necesaria para tratar una amplia gama de enfermedades, y además de tener dotes de clarividencia. Actualmente, a sus más de 70 años, Doña Petra sigue haciendo curaciones. Incluso llegan de todas partes del mundo a visitarla. Francisco Sierra, conocido como Pancho Sierra, nació el 21 de abril de 1831 en Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hijo de una familia acomodada, se dice que estudió algunos años en la Facultad de Medicina. Sus padres murieron cuando él solo era un niño y quedó a cargo de sus tías. Pancho era un hombre bonaerense noble, servicial y de principios. Sus tías querían que fuera un doctor, pero el destino le tenía preparado otro camino. Hubo una ocasión que un peón de su hacienda cayó enfermo. Se retorcía de un fuerte dolor de estómago. Pancho se acercó a él, le rezó un Padre Nuestro, le dio agua del aljibe y el hombre inmediatamente sanó. Esos fueron sus inicios. Rápidamente se ganó su mote como el doctor del agua fría. Su método de curación incluía dar agua de un aljibe, agua que siempre debía estar fría, imposición de manos, sugestión. A veces rezaba un Padre Nuestro especial que comienza con Gran Dios del Universo. Rechazaba cobrar por sus curaciones, vivía con sencillez, tenía marcados gestos de caridad hacia personas pobres y enfermas. Se definía más como un intermediario. Él decía que era Dios quien realmente curaba. Tuvo también fama de clarividencia, de saber cosas de las familias de quienes venían sin conocerlos y de tener visiones. Era relacionado con movimientos espiritualistas y esotéricos. Aunque no está claro si pertenecía formalmente, los espiritistas lo reivindicaron luego de su partida terrenal. Pancho Sierra murió un 4 de diciembre de 1891. Su casa continúa de pie, así como el aljibe donde él sacaba el agua. Con el pasar del tiempo, Pancho se le consideró un santo popular. Es conocido como Gaucho Santo. Muchas personas le atribuyeron milagros. Su tumba en Salto es lugar de peregrinación de devotos. Su influencia se extendió a través de discípulos o continuadores como la Madre María y la hermana Irma. Actualmente, cada 4 de diciembre se le rinde culto, incluso tiene una estatua cerca de su tumba. El tapial de la necrópolis está cubierto por centenares de placas de agradecimiento, cuyo número crece año tras año. Cada año los fieles se juntan y agradecen a su memoria y a la Madre María, su continuadora, donde muchos creyentes depositan velas verdes.
También se construyó un aljibe idéntico al que usaba para sanar cerca de las vías del tren que pasa cerca del lugar donde muchos fieles cargan sus envases. Es referente de la religiosidad popular y del curanderismo espiritual de Argentina. Si hay alguien que no necesita presentación, esa es justamente la Pachita. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en Parral, Chihuahua, alrededor del año 1900. Fue una famosa curandera y chamana mexicana conocida por sus cirugías psíquicas. Fue criada por un hombre afrodescendiente llamado Charles, quien le enseñó sobre las estrellas y técnicas de sanación. Se considera que Pachita es la curandera más poderosa de México. Cualquier persona que disfrute del misticismo mexicano, sin duda disfruta todo lo relacionado con esta mujer. Ella fue parte de la revolución, incluso se unió a grupos liderados por Pancho Villa. También trabajó en cabarets y vendió billetes de lotería. Durante algún tiempo estuvo sumergida en la pobreza, aunque desde muy temprana edad mostró habilidades inusuales, como la capacidad de percibir energías y conectar con fuerzas superiores. Tiempo después se muda a la Ciudad de México y se inició en la sanación en un principio con hierbas y tés. Su fama creció cuando empezó a operar psíquicamente mientras afirmaba que el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, el último emperador azteca, a quien llamaba el hermanito, era quien poseía su cuerpo para sanar a sus pacientes. Hay una muy famosa leyenda popular en la que presumiblemente Charles Mingus, la leyenda del jazz, había decidido mudarse a Cuernavaca, México para que Pachita lo tratara, porque estaba desesperado, pero finalmente murió. Gran amiga de varios políticos mexicanos, entre ellos Plutarco Elías Calles, que no era muy creyente de los médicos y era más cercano a la medicina tradicional. Asistían personajes de todas las clases sociales. Según documentos, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con una faca vieja, extraía órganos dañados y colocaba uno nuevo materializado a través de un portento. Pachita entraba en trance o estado de abandono del yo para permitir que los espíritus la guiaran. Auxiliada por varios ayudantes y acompañada de velas, aceites, hierbas, vendas, tijeras y otros instrumentos. Operaba a las personas sin utilizar anestesia ni antibióticos. Hasta donde se sabe, nadie partió de este mundo frente a ella. Al final de su intervención, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico y terminaba alzando una mano, mientras agradecía y rezaba. Sus curaciones han sido estudiadas por investigadores de todo el mundo, como el psicólogo estadounidense Stanley Krippner, el antropólogo médico cubano Alberto Bicholdo. Incluso el mismo Jacobo Greenberg estuvo interesado en su trabajo. ¿Pero quién fue Jacobo Greenberg? Greenberg fue un psicólogo e investigador mexicano que vivió entre 1946 y 1994 hasta su presunta desaparición, conocido por sus estudios sobre conciencia, fenómenos psicofisiológicos, chamanismo y tradiciones místicas mexicanas. Es autor de la teoría sintérgica, entre otros trabajos, que pretende explicar fenómenos extraordinarios desde un enfoque que combina elementos científicos, espirituales y del chamanismo. Jacobo Greenberg conoció a Pachita en la década de los 60s o 70s como parte de su interés por los fenómenos de la conciencia, operación psíquica, curaciones milagrosas y fenómenos paranormales. Durante esos encuentros, Greenberg presenció algunos de los procesos quirúrgicos psíquicos que Pachita realizaba: curaciones, trasplantes de órganos, intervenciones sin anestesia, solo con una faca, intervenciones que parecían desafiar explicaciones médicas convencionales. Greenberg no solo observó, también documentó y escribió acerca de Pachita. Se le atribuye el libro titulado Pachita, en el que Greenberg Silverbaum expone sus impresiones sobre este caso, y lo usa como uno de los ejemplos para explorar su teoría sintérgica. Pese a todo, muchas personas siguen tratando de asegurar que nada de las supuestas cirugías psíquicas que hacía Bárbara Guerrero eran verdad, que todo fue parte de un evento del fervor colectivo, pero que los supuestos trasplantes de órganos solo existían en la mente de los débiles, pero aún hay relatos de personas que aseguran que Bárbara Guerrero los sanó. El 29 de abril de 1979, Bárbara Guerrero, la Pachita, murió de causas naturales.